¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Portillo, soy prosecretaria de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Me han invitado la gente de Ser Familias por Adopción, invitación que agradezco muchísimo. Lamento enormemente no poder estar personalmente con ustedes, pero bueno, esta es la forma de compartir con ustedes este ratito. No quería perderme la oportunidad de hacerlo y de transmitir de alguna manera un mensaje que venimos transmitiendo ya en algunas jornadas y en algunos encuentros. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y la idea es contarles un poco cómo funciona el Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Buenos Aires, qué es lo que esperamos de ustedes como postulantes a guardas con fines de adopción, qué es lo que esperamos o el mensaje que podemos transmitirle a aquellos que están esperando, a aquellos que tienden a ser o que quieren ser postulantes a guardas con fines adoptivos de la Provincia de Buenos Aires. En primer lugar, en el contexto en el que trabajamos es un contexto muy particular. La adopción como instituto jurídico es un instituto protectorio de la infancia y eso es muy importante tenerlo en cuenta. El registro trabaja desde ese lugar particular de protección de los derechos de la infancia. Una infancia con derechos vulnerados, una infancia que necesita restituir esos derechos vulnerados. Y para eso la adopción como un instituto jurídico protectorio y supletorio de la familia de origen que por algún motivo no ha podido darle lo que ese niño, niña o adolescente necesita. Desde ese lugar partimos y sabemos que la adopción como instituto jurídico también se nutre de otro montón de cuestiones y de otro montón de particularidades que emanan de otras ciencias, que emanan del imaginario social, de los valores, de diferentes cuestiones que hacen que no solamente tengamos que tener en cuenta las normas jurídicas, sino todas estas particularidades. También las prácticas de los operadores, no solamente el Poder Judicial, sino el Poder Administrador, el Ministerio Público, todos están involucrados en llevar adelante un proceso con ustedes, que son los postulantes a guardas con fines adoptivos, que son nuestro, como siempre lo decimos, nuestro más importante recurso. Esta cuestión jurídica es importante tenerla en cuenta también, más allá de que a veces parece tedioso, pero en Provincia de Buenos Aires ha habido recientemente cambios importantes en la materia. La Provincia de Buenos Aires tiene una ley específica para adopción desde hace muy poquitos meses, es la ley 14.528, que va a reglamentar todos los pasos necesarios para llegar a la adopción. Y en eso vamos a pasar por diferentes etapas. Una etapa en donde el niño va a llegar a la judicialización de la mano de tres supuestos diferentes. Puede ser un niño que no tenga filiación conocida, puede tratarse de un niño que sí la tenga, pero que por algún motivo, por alguna situación de vulneración de derechos, es necesario que el Poder Administrador decrete un abrigo respecto a ese niñito y que el Poder Judicial haga el control de legalidad. Esa es la segunda forma de llegar a la judicialización de este tipo de situaciones. Y luego las situaciones numéricamente menos significativas, en donde la mamá o el papá o ambos voluntariamente se acercan a la instancia judicial, se acercan al juez y manifiestan su voluntad de entregar al niño en adopción. Estos son los tres supuestos que la ley prevé y son los tres supuestos que pueden generar la situación de adoptabilidad de un niñito. La situación de adoptabilidad es esta primera etapa que luego va a estar seguida de una segunda que hace a la guardas con fines de adopción. La guarda con fines adoptivos es en esa etapa en donde ustedes, como postulantes a guardas con fines adoptivos, van a tener una gran participación, porque es ahí en donde el juez que atiende esa causa en particular, a ese niño en particular con nombre y apellido, va a tener que seleccionar al postulante, a los postulantes que crea más idóneo para ese niño. Luego de esa etapa, luego de la guarda con fines adoptivos, vamos a pasar a la siguiente, que es la adopción. Estas tres etapas, estos tres procesos están regulados en esta nueva ley provincial que no actúa sola, actúa en un marco de otras tantas leyes como la 13.228, que es la ley que hace a la infancia, al tratamiento de la infancia en la provincia de Buenos Aires, y también normas que tienen que ver con otras particularidades como por ejemplo la ley de violencia familiar de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué digo la ley de violencia familiar? Porque en la provincia de Buenos Aires, números que también se replican en otras provincias y a nivel nacional, el 60% de los niñitos en situación de abrigo
quiere decir esto con derechos vulnerados, llegan a la instancia judicial por situaciones de violencia. Esto es importante y vamos a volver sobre ese tema después. Es importante tenerlo en cuenta para saber qué particularidades tienen los niños y niñas que llegan a la instancia judicial y qué son los requisitos o las cuestiones que los jueces van a ver en ustedes que los hagan idóneos para ese chico o chica que está con derechos vulnerados y que viene de una situación de violencia. Más allá de estos tres procesos, les decía, tanto la ley provincial nueva como la normativa del registro tiene obviamente en cuenta muchísimo de la ley, muchísimo de las normas nacionales que están impregnadas de un proceso de constitucionalización, de un proceso de internacionalización del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Que se tienen muy especialmente en cuenta todos los instrumentos internacionales, todos los parámetros que surgen de esos instrumentos internacionales. Y con ello, por ejemplo, un concepto de democratización de la familia. Y eso tiene que ver con el registro, no solamente se admiten matrimonios, sino también uniones convivenciales, personas solas. Esto hace la idea de democratización de la familia y con ello es importante tener en cuenta que debe trabajar el registro. También una idea que hace a la esencia del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que es tomar al niño como sujeto de derechos, tomar al niño como sujeto de derechos con capacidad progresiva, y eso también lo van a ver reflejado en muchos artículos de los que venimos hablando de la nueva ley, y también en muchos artículos que hacen a la reglamentación del registro de postulantes. Este es el marco en el que nos movemos, este es el marco en el que el registro de la provincia de Buenos Aires trabaja, un marco, les decía, muy impregnado de normas, pero también muy impregnado de prácticas. En este contexto, la nueva ley tiene una claridad conceptual en cuanto a qué apunta la adopción. Y parte de esta idea que les contaba recién, de tener a la adopción como un instituto protectorio de la infancia, supletorio de la familia de origen. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con un niño o niña con derechos vulnerados, hay que agotar todas las instancias de trabajo con la familia de origen y después, si esa instancia no resultó, en los tiempos que sea necesario, pasaremos a otra posibilidad de reconstruir esa historia de vida de ese niño y devolverle los derechos de los que es titular por intermedio de esta opción que es la adopción. También la ley parte del interés superior del niño, que es uno de los principios básicos en esta materia, parte de otros principios que hacen a mantener en la medida de lo posible los vínculos entre los hermanos, en respetar la identidad de origen, la identidad biológica. También parte de otros principios que no están enunciados en este artículo 2, pero son importantísimos. Y creo que acá la ley es donde provoca un gran avance. Por primera vez se establecen plazos claros, plazos cortos, para trabajar los diferentes supuestos, estos tres supuestos de los que veníamos hablando. Los jueces van a tener diferentes plazos, no solamente plazos para los jueces, sino plazos para aquellos funcionarios que pertenezcan a los entes municipales o provinciales del poder administrador, los servicios zonales, los servicios locales. Va a haber plazos claramente establecidos para trabajar cada uno de esos tres supuestos. También, más allá de la celeridad que se busca y que es necesaria en este tipo de cuestiones, se busca garantizar el debido proceso. Y eso también es una forma de garantizar los derechos del niño, porque un proceso en donde se garanticen este tipo de cuestiones es un proceso más seguro, es un proceso más corto y es un proceso que obviamente también tiende a tener una sentencia con un efecto útil, con una rapidez y con una seguridad que le da a todo el entorno familiar y principalmente al niño para el que estamos trabajando, que es muy recomendable. Ahora, en ese marco, vuelvo a decir, la ley también nombra al Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos en varios de sus artículos y le da ciertas funciones. Y acá vamos a lo central de lo que yo quería transmitirle, que es cómo funciona, cómo trabaja el Registro Central de la Provincia de Buenos Aires. El Registro Central de la Provincia de Buenos Aires depende de la Suprema Corte, pero trabaja
articuladamente y por intermedio de la totalidad de los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde ustedes, como interesados a inscribirse, o quienes ya se han inscrito lo saben bien, deben concurrir para inscribirse al juzgado de familia o tribunal de familia, que ya quedan muy poquitos en la provincia de Buenos Aires, del domicilio que ustedes tengan. Cuando concurran al juzgado o tribunal de familia de su domicilio, deben acreditar una serie de requisitos, deben acreditar una serie de datos, y para eso lo que nosotros les recomendamos es acceder al sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es scba.gov.ar, en donde hay un segmento del registro central. Y ahí pueden ver la acordada 3607, que es la que reglamenta actualmente el registro. Pueden ver una serie de datos que les van a venir muy bien, una serie de preguntas frecuentes que van a despejar por lo menos algunas de las preguntas que ustedes tengan. Pueden ver también el formulario de solicitud de inscripción en el registro, en donde van a ver que este formulario tiene carácter de declaración jurada y van a tener que brindar una serie de datos. ¿En qué hacemos pie cuando les pedimos todos estos datos? En obviamente acreditar la identidad, en que ustedes expongan cuál es su interés, por qué quieren inscribirse como postulantes a guarda con fines adoptivos, que acrediten el vínculo, si son un matrimonio, que acrediten el vínculo que exponen. Pueden también inscribirse personas monoparentales, les llamamos en el registro, personas que pueden inscribirse solas, o en algún momento si cambian de estado civil o si pasan a estar conviviendo con otra persona, también tienen que manifestarlo en el ámbito del legajo que están trabajando, y cambiarán de estado civil en el registro. El cambio de estado civil no los hace retroceder en la lista, no los hace dar de baja su inscripción, solamente cambian un dato y habrá que evaluar a una nueva persona, pero eso es también importante decirlo porque genera muchas dudas. La inscripción entonces se hace en el juzgado de familia del domicilio que ustedes tengan, y van a tener que acreditar una serie de recaudos, deben concurrir con su documento, con fotocopias y con una serie de datos que ahí se les pide, con antecedentes, con un certificado de antecedentes penales, que también es una de los requisitos de la ley nacional, y con todo esto presentarse en el juzgado. Ahora bien, más allá de esta presentación formal que ustedes hacen en el juzgado, lo cierto es que el juzgado va a tener una primera aproximación a ustedes por medio de una entrevista, pero luego van a venir las entrevistas para evacuar una serie de consultas que hacen a los recaudos jurídicos, pero también las entrevistas que tienen que ver con otros aspectos. Ahí van a ser atendidos seguramente por un trabajador social o por un psicólogo, en donde la idea es indagar sobre cuál es su historia, cuál es la historia del proyecto, cuál es su interés en el proyecto, cuál es su voluntad adoptiva, y tratar de construir esta cuestión que hace a la voluntad adoptiva. También ver su capacidad, la capacidad de quienes están postulando para ahijar. También ver cuál es la historia de esa pareja, si son dos, ver cuáles son sus intereses, ver si han procesado adecuadamente los duelos, qué expectativas tienen, qué aproximación al tema o qué datos certeros tienen sobre el tema de la adopción, qué apertura a un tema tan importante como la identidad presentan. También si tienen o no algún indicio de actitudes discriminatorias, específicamente con respecto al origen del niño. También se van a indagar algunas cuestiones que hacen a, por ejemplo, la existencia de patologías psiquiátricas o a indicadores vinculares que sean patológicos, algunas cuestiones que tienen que ver con existencia de violencia en la pareja, por ejemplo. Todas estas cosas son las que se tienden a indagar en el marco de estas entrevistas. Y muchas veces los postulantes nos plantean telefónicamente o en la jornada así, pero ¿por qué yo tengo que ser evaluado? ¿Por qué hacen tanto hincapié en evaluarme a mí y hay veces que a otros padres, a los biológicos, no se los evalúa? Y bueno, eso parte de la concepción de la adopción, parte de la idea de que la adopción es un instituto protectorio para la infancia y que el Estado, en este caso, ante un niño que tiene derechos vulnerados, debe otorgarle
esta nueva familia con la toma de algunos recaudos, y para eso es necesario evaluarlos, para saber que realmente son la mejor familia que en este caso el Estado, de la mano de un juez, puede otorgarle a este niño en particular. Más allá de que en este tipo de evaluaciones lo que se tiende a indagar es la capacidad mínima, no los hace idóneos para tal o cual chico, sino en una generalidad para una cantidad de niños probables entre tal y cual edad, con o sin patologías o con tal o cual particularidad. Luego el juez en el caso concreto va a decir quién es el mejor postulante para ese niño o niña que tiene un nombre y apellido. En este caso, las evaluaciones en esta primera instancia de inscripción en el registro tienden a establecer una capacidad mínima. Una capacidad mínima que, les decía, va a ser evaluada por un psicólogo, por un trabajador social y por el juez. Esta capacidad mínima los va a hacer ingresar al registro. Y acá van los diferentes estados que ustedes puedan tener en el registro. Una vez que se postularon, van a tener un estado que se llama alta provisoria, que es aquella anotación que está supeditada a la evaluación y a la declaración de aptitud. Una vez que estén declarados aptos por el juez, van a pasar a la nómina de aptos y ahí sí ya van a estar incluidos en la nómina provincial y luego con ello en la nómina nacional de la que voy a hablar después. Una vez que están inscriptos, puede que por algunas circunstancias tengan que modificar alguno de sus datos y eso tienen que manifestarlo en el juzgado. Puede ser su domicilio, su estado civil, su voluntad adoptiva, varias cuestiones que pueden ir cambiando con el correr del tiempo. También puede ser que necesiten ser reevaluados por alguna circunstancia y eso también va a ser plasmado en su legajo y en las anotaciones del registro central. Puede que una vez que son evaluados no les den el alta. Puede ser que los condicionen a hacer algún tratamiento o a cumplir algún recaudo. Y eso hace que ustedes permanezcan en el registro, pero en otra nómina, que se llama de alta provisoria. Y ahí, si bien va corriendo la antigüedad en la postulación, todavía no van a estar visibles para el resto de las jurisdicciones y para el resto de los jueces de la provincia de Buenos Aires. Otros estados son el transitoriamente no disponible. ¿Qué es este estado? Cuando ustedes están declarados aptos, cuando ya pueden ser llamados para algún juez, si por algunas circunstancias se tienen que alejar del país, se tienen que alejar de su domicilio por un tiempo, si por alguna cuestión que hace alguna enfermedad no están disponibles por un determinado tiempo, o por una vinculación que ha ordenado un juez en el marco de la nueva ley con algún niñito, también hace que no estén disponibles algún tiempo. Esto genera que transitoriamente no estén disponibles y así se llama justamente la nómina que se creó al efecto. Esto hace que estén inscriptos pero que por el momento no pueda llamarlos ningún juez de la provincia ni ningún juez de la red federal. Luego van a tener la nómina de bajas, que son aquellos que por algunas de las causales previstas en la acordada 3607 se los ha dado de baja. La mejor situación de baja es aquella que llega de la mano de una guarda con fines adoptivos. Luego hay otras situaciones diferentes, variantes que pueden generar la baja de un postulante. Otra de las nóminas es la de proyectos no viables. ¿Qué es una nómina de proyectos no viables? Aquellos interesados en inscribirse que son evaluados y que son evaluados negativamente, pueden estar en la nómina de baja. Eso no importa, pueden inscribirse inmediatamente, pero algunos van a estar en la nómina de proyectos no viables cuando el trabajador social, el psicólogo, el juez estimen que más allá de no estar aptos, realmente son personas que podrían poner en peligro la integridad psicofísica de un niño y que eso los hace peligrosos potencialmente para cualquier niño. Esto incluye a esas personas en la nómina de proyectos no viables. Lamentablemente la provincia de Buenos Aires tiene casos de postulantes que están en esa nómina, casos muy graves, casos de personas en donde claramente manifestaban patologías psiquiátricas o se constataron patologías psiquiátricas o personas que habían estado involucrados en procesos penales, justamente en desmedro de derechos del niño. Estas situaciones son las que llevan al proyecto no viable. Son muy pocos, hay alrededor de 20 y pico de proyectos no viables en toda la red federal, con lo cual, por suerte, no son muchos, pero sí debemos decir que hay personas que en el marco de una evaluación
Y pese a manifestar este interés en ser postulantes, con las evaluaciones demuestran que no están aptos, y no solamente que no están aptos, sino que, pueden ser peligrosos para los niños. Estas son las nóminas que tenemos de postulantes. Estas nóminas no solamente van a ser importantes para la provincia de Buenos Aires, sino también para las jurisdicciones adheridas a la red federal. Las jurisdicciones adheridas a la red federal, de las que seguramente después va a hablar otro de los expositores, Gustavo Herrero, que pertenece a la Dirección Nacional de Registros Únicos de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos, está conformada por varias provincias. La provincia de Buenos Aires es una de ellas, y sus objetivos, que son los mismos que los de el registro de la provincia de Buenos Aires o semejantes, son principalmente garantizarlo a los jueces de las jurisdicciones adheridas, les decía 19 a la fecha, garantizarles una nómina ágil, una nómina accesible, una nómina con la que puedan contar de hoy para mañana de postulantes aptos. Esto hace que un juez tenga una situación de adoptabilidad hoy y pueda mañana contar con una nómina de postulantes aptos, que no tenga que salir a buscar postulantes, que no tenga que salir a evaluar a diferentes personas, sino que cuente con una lista de postulantes que ya están listos para ahijar, que ya están listos para comenzar una vinculación, que ya están listos para ser convocados. Este ya estar listos es muy importante, por eso lo importante que es que ustedes actualicen continuamente sus datos, que actualicen su número de teléfono cuando lo cambian, porque van a ser llamados por un juez y tienen que estar disponibles para concurrir mañana al juzgado. Y hay que pensar siempre en esto: el chico es el que espera, el niño es el que espera institucionalizado, y estos 2 o 3 días que uno puede demorarse, esta falta de dato en el teléfono que hace que no los podamos ubicar, es importante para el niño que espera. Por eso es muy importante que ustedes actualicen todo el tiempo todos estos datos. Más allá de esta agilidad que se busca en la nómina, también se ha buscado desde el registro provincial, que es un registro de los más antiguos del país, data del año 1988, se ha buscado agilizar la postulación de los interesados en inscribirse. ¿Agilizarla cómo? Generando que ustedes se inscriban en el domicilio que tienen y que su postulación sirva en el resto de la provincia de Buenos Aires y también en el resto de las jurisdicciones adheridas. Esto es importante porque hace que ustedes hayan dejado de tener que rondar por diferentes provincias con esas famosas carpetas, gastando dinero en evaluaciones. También, y aprovecho para decirle, la inscripción en la provincia de Buenos Aires es gratuita, no deben pagar absolutamente nada. Es también una inscripción que no necesita patrocinio letrado. Otro de los objetos o de los objetivos centrales del registro central es tener un banco de datos de identidad de los niños que han pasado por situaciones de adoptabilidad y por guardas con fines adoptivos. Esa es la otra gran pata del registro de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una está dedicada a los niños desde el banco de datos de identidad, en donde se recaban datos que hacen a esta identidad de origen y se van a poder consultar en alguna instancia por personas que estén interesadas en hacerlo, por esos niños que hoy han sido adoptados, que luego quieren indagar sobre su identidad. Y también esta otra pata de los postulantes a guardas con fines adoptivos. La idea de trabajar mancomunadamente con ustedes hace a la necesidad de brindarles información, y con esto con este objeto de brindarles información se ha generado este sitio web, pero también es necesario contarles, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires al día de hoy contamos con 3.993 postulantes, 3.993 postulantes aptos, 3.993 personas, sean matrimonios, uniones convivenciales o monoparentales, que están dispuestas a ser convocadas para ahijar a un niño. Y en esto hay que ser muy claro: más allá de estas 3.900 personas, lo cierto es que la mayoría, y esto es un dato poco grato de dar cuando uno trabaja desde el lugar de los niños, la mayoría espera bebés de corta edad y sanos. Y lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, la mayoría de los niños en situación de adoptabilidad, que por el dato que nos ha dado la Secretaría de Niñez y Adolescencia no superan el número de 1.000, son niños
de más de 8 años o adolescentes. Y niños que tienen algún tipo de patología o algún tipo de historia de vida que hace que las vinculaciones sean complejas. Esto es algo que ustedes tienen que saber para partir de un criterio de realidad en su postulación. Es una situación que está plasmada en diferentes ámbitos, pero que me gustaría que tengan presente, porque el número de postulantes y el número de niños en situación de adoptabilidad es algo que se ha charlado mucho.